bienvenido al canal. Es un placer tenerte con nosotros, y ahora, sin más demora, vamos a comenzar la historia de hoy. Puedes pensar que yo tuve algo que ver con la muerte de tu padre. Esa acusación cruel hizo que mi corazón se detuviera, y que perdiera el conocimiento. No, el capítulo 238 de Valle Salvaje encierra uno de los momentos más tensos y decisivos de toda la historia. Victoria vuelve a montar su farsa, fingiendo una enfermedad para manipular a todos. Ella, una vez más, exhibe su capacidad de inventar mentiras y sobrevivir a cualquier costo. Mientras tanto, Martín se ve arrastrado por nuevas sospechas y un triángulo sentimental inesperado con Francisco y Pepa. Matilde, con su silencio y medias verdades, sigue intentando proteger a Martín de la furia de la Casa Grande. El triángulo amoroso entre Leonardo, Bárbara e Irene también llega a un punto de quiebre. Bárbara, aunque sigue profundamente enamorada, acepta apartarse y da su bendición a la relación de los otros dos. Pero Amanda es diferente. Su instinto le dice que detrás de esa aparente resignación se esconde un dolor mucho más profundo. El episodio también resalta el fuerte contraste entre José Luis y Pedrito. Rafael sale en defensa de Julio. Al menos, en ese instante. Julio recibe consuelo en un abrazo sincero de su hermano. Pero el centro de la historia está en la conspiración de la capilla. La alianza de Úrsula y Julio para acabar con Adriana. El plan del veneno, sutil y letal, marca un antes y un después. El brindis final, cargado de tensión. Adriana al borde de la tragedia. Julio, dividido entre la traición y el sacrificio. Úrsula, convencida de que su victoria está cerca. Todo queda en suspenso, en una atmósfera asfixiante. La noticia corrió como pólvora. Victoria estaba enferma del corazón. José Luis, con semblante grave, reunió a sus hijos. Les comunicó que la salud de la duquesa se había quebrantado tras los últimos acontecimientos. Sus palabras dejaron a todos en silencio, entre preocupación y respeto. Pocos se atrevían a cuestionar la gravedad de la situación. El galeno del palacio incluso confirmó que la mujer padecía de mala sangre, lo que equivalía a un mal cardíaco. Pero la verdad, se cocinaba en secreto. Esa misma tarde, Úrsula fue a la habitación de su tía para reconfortarla. Y se encontró con una escena desconcertante. Victoria no estaba débil. Al contrario, de pie frente al espejo, se acomodaba el peinado con calma. Al ver a Úrsula, soltó una carcajada sarcástica, llena de burla. ¿De veras crees que estoy enferma?, preguntó con voz fría. Nunca me he sentido mejor en mi vida. Úrsula quedó paralizada, sin saber qué responder. Victoria continuó, con tono gélido y calculador. Todo esto no es más que una pantomima. Una obra que le permite a Victoria ganar tiempo, despertar lástima y distraer a sus enemigos. Un plan tan maquiavélico como eficaz. Mientras José Luis y los demás creen que la duquesa padece una enfermedad mortal, ella usa esa máscara para ocultar sus debilidades recientes. Dirán que las acusaciones de Adriana sobre la muerte de su padre fueron demasiado para mí, que mi corazón no pudo resistir tanta crueldad. Así, todas las sospechas quedarán enterradas bajo la compasión. Victoria se decía a sí misma, con voz fría y calculadora. Úrsula, siempre oportunista, aprovechó el momento para suplicar lo que tanto deseaba. Prometo hacer todo lo posible por casarme con Rafael, pero por favor, no me envíe de nuevo a Madrid. Vivir con mi padre es un infierno. Victoria la miró con cierto desdén y asintió. Harás lo que yo ordene. Pero si logras ese matrimonio, no tendrás que volver allí. Por toda la hacienda, los rumores sobre la salud de la duquesa creaban un clima de incertidumbre. Algunos sirvientes rezaban en la capilla por su pronta recuperación. Otros susurraban que su aparente fragilidad era un castigo divino por sus pecados. Nadie imaginaba que, tras esa fachada, Victoria estaba tramando con más fuerza que nunca. Adriana escuchó la noticia del desmayo con recelo. Su instinto le decía que nada en Victoria era lo que parecía. Aunque todos la describían como una mujer al borde del colapso, Adriana sentía que su enemiga era demasiado fuerte para caer tan fácilmente. Decidida a no dejarse engañar, permaneció alerta. Sabía que aquella enfermedad no era más que un disfraz para nuevas intrigas. La farsa de Victoria funcionaba a la perfección. José Luis, convencido de la dolencia de su esposa, redoblaba sus cuidados hacia ella, sin sospechar que todo formaba parte de un plan calculado para manipularlos a todos. La duquesa, envuelta en su fragilidad fingida, se convertía en un espectro que inspiraba compasión y lástima.
mientras, en las sombras, afilaba sus armas para la próxima batalla. Pero la calma aparente de la casa grande se rompió cuando Isabel, la nueva gobernanta, reunió a los cocineros, Eva y Amadeo, para compartir una preocupación. Matilde, con voz grave, le había insinuado algo acerca de Martín. No reveló toda la verdad. No dijo que era su hermano, pero sembró suficientes dudas para que Isabel reconsiderara su reciente contratación. «Quizás me equivoqué al traerlo aquí», murmuró Isabel, con mirada inquieta hacia los criados. Eva, siempre directa, preguntó: «¿Ha recibido quejas?» Isabel asintió. Sí, algunos sirvientes decían que Martín no era de fiar. Aquellas palabras dejaron a todos intranquilos. ¿Por qué Matilde hablaría mal de alguien con quien acababa de reconciliarse? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos pensaron que lo hacía para protegerlo de Victoria. Otros, que era un intento desesperado por mantenerlo lejos de los conflictos del palacio. Mientras los rumores se propagaban, Martín buscaba consuelo en la amistad de Francisco. En un rincón del establo, mientras alimentaban a los caballos, le confesó un secreto que había guardado durante mucho tiempo. «Estoy enamorado de Peppa». La confesión dejó a Francisco paralizado. El rostro se le encendió en rojo. No hizo falta que dijera nada, porque Martín comprendió de inmediato. Francisco también sentía lo mismo por aquella joven. De repente, los dos amigos se vieron atrapados en medio de un triángulo amoroso. Una rivalidad que amenazaba con romper su amistad. Francisco, incómodo, intentó disimular con una broma, pero en su tono se transparentaban los celos y la amargura. Martín, en cambio, se mostró sereno, convencido de que sus sentimientos eran verdaderos, y decidió que debía luchar por ellos. Entre ambos se instaló un silencio tenso, un preludio de un conflicto aún mayor. Mientras tanto, Matilde, sin saber nada de aquel momento entre los dos muchachos, se debatía con su propia conciencia. Había hablado con Isabel, con la intención de proteger a su hermano de los peligros de la casa grande, sobre todo de Victoria, que tarde o temprano descubriría su vínculo de sangre. Sin embargo, ahora Matilde temía haber provocado lo contrario, que Martín fuera rechazado, incluso humillado. En la soledad de su cuarto, lloró en silencio, preguntándose si algún día sería capaz de tomar una decisión que no hiriera a quienes amaba. Aquella noche, Isabel repasó en su mente cada palabra de Matilde. No podía negar que Martín era un trabajador incansable, respetuoso y honesto. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Y en un lugar donde los secretos eran moneda corriente, la desconfianza podía crecer con rapidez. En la quietud del establo, Martín acarició la crin de un caballo. Y pensó en Peppa. La dulzura de la joven lo había conquistado. Y él no estaba dispuesto a renunciar. Sin darse cuenta, acababa de abrir una nueva herida en su amistad con Francisco. Un conflicto que prometía estallar, trayendo chispas y complicaciones a un valle ya marcado por intrigas y pasiones. Mientras tanto, Amanda llevaba días observando a Bárbara, como si intentara descifrar en sus gestos el secreto que ella se empeñaba en callar. Una y otra vez le había preguntado a Leonardo, su hijo, qué ocurría realmente entre él y Bárbara, pero él siempre esquivaba el tema, con evasivas o con silencios. Cansada de tanta incertidumbre, Amanda decidió enfrentarlo de frente. Esa mañana, Amanda se encontró con Irene en el pasillo. No dudó en acercarse a ella. Con una sonrisa amable, le dijo directamente: «Me alegra ver que mi hijo ha encontrado en ti una amistad tan sincera». Las palabras de Amanda estaban cargadas de significados profundos. Irene, sorprendida, apenas pudo balbucear una respuesta cortés. Amanda se marchó con satisfacción en el rostro. Estaba convencida de que había tocado una fibra sensible. Tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Mientras tanto, Leonardo y Bárbara seguían atrapados en el laberinto del silencio. La tensión entre ellos era evidente. Bárbara, con voz apagada, confesó a Mercedes: «No tengo fuerzas para seguir luchando». El dolor de perder el amor la consumía poco a poco. Cada día, se sentía más alejada de sí misma. En un momento de resignación, tomó una decisión que sorprendió a todos. Otorgó su bendición para que Leonardo e Irene pudieran estar juntos si así lo deseaban. «Si él la ama, déjalo ser feliz con ella», dijo, intentando sonar serena, aunque por dentro estaba destrozada. Mercedes, conmovida, trató de consolarla.
pero sabía que esas palabras no eran un verdadero acto de desprendimiento. Solo eran una máscara para ocultar su dolor. Bárbara aún seguía enamorada de Leonardo, y esa lucha interna la hacía más vulnerable que nunca. Irene, por su parte, percibió esa bendición como una victoria, aunque en su interior sabía que su relación con Leonardo era más complicidad que amor verdadero. Disfrutaba viendo a Bárbara renunciar. La sonrisa de Irene contenía satisfacción, pero también un toque de culpa. Cuando Amanda se enteró de la aparente aceptación de Bárbara, se sintió confundida. Por un lado, valoraba la madurez del gesto, pero por otro, intuía que esa renuncia era una herida abierta. Como madre, no podía evitar pensar que Leonardo había fallado, que la forma en que trató a Bárbara había sido injusta y cruel. Esa sospecha la acercaba aún más a la verdad, aunque ni Bárbara ni su hijo quisieran reconocerlo. En el fondo, lo que más dolía a Bárbara era que su silencio la convertía en cómplice de una mentira. No quería exponer a Leonardo, ni destruir lo poco que quedaba entre ellos. Pero cada día que pasaba, sentía que se perdía un poco más a sí misma. Su aparente bendición no era más que un grito ahogado, un intento desesperado por mantener la dignidad en medio del derrumbe. Toda la casa percibía esto. Los criados susurraban sobre los incómodos encuentros entre los tres. Incluso Pedrito, con su inocencia infantil, notaba que algo extraño estaba ocurriendo. En un rincón, la vida de Bárbara se desmoronaba en silencio. Mientras tanto, Amanda, con la paciencia de una madre, seguía escarbando. Estaba convencida de que muy pronto todas las piezas se encajarían y la verdad saldría a la luz. El ambiente en la hacienda se volvió opresivo. Julio lo sentía en cada respiración. Desde hacía tiempo soportaba el peso de los desprecios de su padre. Pero en los últimos días, la humillación se había vuelto insoportable. José Luis no perdía oportunidad de llamarlo inútil, débil y una vergüenza para el apellido. Aquella mañana, durante el desayuno, volvió a recriminarle su falta de carácter frente a todos. Julio bajó la cabeza, lleno de rabia y vergüenza. Fue entonces cuando Rafael, cansado de ver a su hermano reducido a la nada, decidió intervenir. Con voz firme y serena, le dijo a su padre: «Usted se equivoca. Julio no merece ese trato. A veces yo mismo he sido duro con él, pero no es justo que siga cargando con todo el peso del desprecio familiar. Si alguien puede ayudarle, ese soy yo. Pero usted, padre, debe dejar de hundirlo. Déjelo respirar, déjelo encontrar su propio camino». José Luis lo miró con desdén, pero el silencio que siguió mostraba que las palabras de Rafael habían calado. Al menos, por un instante. Julio, emocionado, levantó la vista y contempló a su hermano con gratitud y sorpresa. Nadie había hablado con él de esa manera. Horas más tarde, en el jardín, Julio buscó a Pedrito. Necesitaba desahogarse con alguien que no lo juzgara. Con voz temblorosa, confesó: «Mi hermana Adriana no me quiere, nunca me ha querido. Soy un estorbo para todos». Pedrito, con la ternura propia de un niño, se acercó y lo abrazó con fuerza. «No digas eso, Julio. Tú eres parte de la familia. Yo sí te quiero», susurró. Ese gesto sencillo conmovió profundamente a Julio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un afecto sincero, sin condiciones, sin exigencias. Las palabras de un niño valían más que todo lo que su padre jamás le había dicho. Se quedó en silencio, aferrado al abrazo, como si encontrara un refugio que nunca había tenido. Mientras tanto, Rafael observaba la escena desde lejos, comprendiendo que el camino hacia la redención de Julio sería difícil, pero no imposible. Rafael estaba decidido a tenderle la mano a Julio. Quería demostrar que aún podía recuperar su dignidad. Sin embargo, intuía que el veneno del desprecio de José Luis ya había calado demasiado hondo. El mayor peligro no estaba afuera, sino en el corazón herido de su hermano. El contraste era evidente. Mientras José Luis hundía a Julio con sus palabras, Pedrito, con la inocencia de un niño, le daba la fuerza para seguir adelante. Ese abrazo marcaba un punto de inflexión, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Pero en Valle Salvaje, incluso los momentos tiernos estaban destinados a mezclarse con la tragedia. Rafael lo sabía. Si no protegía a Julio del veneno de Úrsula y de la desesperación que lo consumía, esa frágil luz podía apagarse en cualquier momento. Mientras tanto,
Adriana llevaba días con un peso en el corazón, una inquietud que no podía apartar de su mente. La ayuda de Atanasio había sido crucial. Sin él, nunca habría tenido en sus manos los documentos que desenmascaraban a José Luis y Victoria. Sin embargo, lo que más la inquietaba eran las motivaciones de él. ¿Por qué arriesgarse tanto? ¿Por qué desafiar al duque solo para protegerla a ella? Decidida a obtener respuestas, una tarde lo encontró en el patio trasero del palacio. Atanasio revisaba algunos libros contables, con un gesto distraído. Ella se acercó con paso firme y le preguntó directamente: ¿Qué tienes con José Luis? ¿Por qué haces todo esto? No me digas que es solo generosidad, porque no te creo. Atanasio levantó la vista, sorprendido por la franqueza de la joven. Guardó silencio unos segundos, como buscando evitar la verdad. Las razones que dio no eran convincentes. Balbuceó que lo hacía porque estaba cansado de la injusticia, que veía en Adriana una oportunidad para equilibrar el valle. Pero ella lo interrumpió de inmediato, con desconfianza. No, Atanasio, aquí hay algo más. Lo siento en tu mirada. Ocultas un vínculo con él, un lazo que aún no me has confesado. La tensión entre ambos se volvió palpable. Atanasio desvió la mirada, consciente de que lo que decía era verdad. No podía revelar todavía el secreto de sangre que lo unía a José Luis, pero tampoco quería perder la confianza de Adriana. Algún día, lo sabrás todo, murmuró, evitando profundizar más. Esa respuesta solo intensificó las sospechas de la joven. Se marchó con el corazón ardiendo de dudas. En su interior, Adriana estaba convencida de que Atanasio ocultaba algo mucho más grande que una simple rebeldía. Esa certeza la asustaba, pero también la impulsaba a seguir investigando. La traición podía venir de cualquier parte, incluso de alguien que hasta ahora se mostraba como su aliado más fiel. Esa noche, en su habitación, Adriana repasaba cada detalle desde que Atanasio la había ayudado. Todo parecía ocultar una lógica secreta, como si cada paso hubiera sido cuidadosamente planeado. Era muy posible que en el fondo él estuviera vinculado con José Luis, que entre ellos existiera una relación secreta de la que nadie hablaba. Atanasio, por su parte, permaneció largo rato solo, meditando sobre lo que había dicho y lo que había callado. Sabía que su silencio podía ponerlo en peligro, pero también comprendía que revelar la verdad en ese momento no solo sería peligroso para él, sino también para Adriana. El secreto debía mantenerse oculto un tiempo más, aunque eso lo enfrentara a la desconfianza de la única persona que aún lo miraba con esperanza. El Valle Salvaje se llenaba de misterio. Adriana se debatía entre la gratitud y la desconfianza, mientras Atanasio cargaba con la cruz de un pasado imposible de ocultar. En el juego de silencios y medias verdades, el destino de ambos se entrelazaba cada vez más. La capilla del palacio, que tantas veces había sido refugio para las plegarias de los criados, se transformó en el escenario de un oscuro complot. Allí, Julio y Úrsula se encontraron, unidos por el resentimiento y la ambición. El joven, aún dolido porque Adriana se negó a dejar a Rafael, para ayudarle a recuperar el respeto de su padre, ahora estaba más vulnerable que nunca. Úrsula lo sabía, y con habilidad lo envolvió en un discurso, llevándolo directamente a su red. Tu padre nunca te querrá, mientras Adriana esté de su lado, susurró ella, con una voz escalofriante. Julio bajó la mirada, balbuceando. No puedo soportar más el desprecio. Cada día siento que me hundo más en la nada. Úrsula se acercó, tomó sus manos, y con voz firme le propuso un plan. Si unimos fuerzas, podemos cambiar nuestro destino. Pero hay que acabar con Adriana. Ella es la raíz de todos nuestros males. El silencio que siguió fue pesado. Julio, dividido entre la culpa y el deseo de liberarse de su tormento, dudó, vacilando. Úrsula, astuta, no presionó a Julio de inmediato. Lo miró fijamente y le pintó un futuro en el que ambos serían reconocidos, donde Rafael desaparecería del camino y José Luis finalmente le otorgaría el respeto que tanto anhelaba. Si caemos juntos, caemos como aliados. Pero si ganamos, seremos los dueños de este valle, concluyó. El joven finalmente asintió, con el rostro pálido. En ese instante, selló una alianza que condenaba su propio destino. Úrsula sonrió satisfecha. Había logrado arrastrar a Julio a su plan. Desde ese momento, ambos se convirtieron en cómplices de una conspiración mortal. Mientras tanto,
Adriana permanecía ajena al complot que se gestaba en la capilla. Su atención seguía centrada en proteger a sus hermanos y descifrar los secretos de Atanasio. Pero el destino ya empezaba a escribirse a sus espaldas. Los hilos de la traición se tensaban, y su nombre estaba en el centro de una tela de araña que lentamente se cerraba. Al salir de la capilla, Úrsula y Julio intercambiaron miradas cómplices. Él, nervioso, aún temblaba por lo que acababan de planear. Ella, en cambio, irradiaba una seguridad perturbadora, convencida de que su plan era perfecto. La unión de ambos se convirtió en una de las conspiraciones más peligrosas en la historia del Valle Salvaje. No solo se trataba de manipulación o amenazas, sino de planear la eliminación de Adriana. Las paredes de la capilla guardaban el secreto, pero los ecos de la oscura alianza ya resonaban en el aire del valle, presagiando la tragedia que estaba por venir. La primera pieza del plan de Úrsula comenzó con algo aparentemente inocente. En sus aposentos, entregó a una doncella una bolsa de monedas y un pequeño papel cuidadosamente doblado. Con voz baja, casi en susurro, le dio instrucciones precisas. Debes ir a la botica del pueblo y pedir un remedio. Haz exactamente lo que dice el papel. La joven sirvienta, ingenua y obediente, aceptó la tarea sin sospechar que llevaba consigo la semilla de un crimen. Úrsula cerró la puerta tras ella y sonrió satisfecha. Pronto, Adriana dejará de ser un problema, murmuró, como si el aire mismo fuera cómplice. Julio, observando la escena con inquietud, no pudo evitar preguntar qué contenían esas instrucciones. Úrsula, con su habitual frialdad, respondió: es un preparado que puede tener varios efectos, desde leves hasta causar un daño irreversible. Julio palideció, consciente de la gravedad del asunto. El plan ya estaba en marcha. Úrsula calculaba cada detalle. La doncella regresaría con el remedio. Úrsula lo guardaría en secreto y, llegado el momento oportuno, lo usaría en una copa destinada a Adriana. Todo debía parecer un accidente. O, en el peor de los casos, un desmayo inexplicable. La idea de repetir la historia de Irene, cuando José Luis y Victoria la obligaron a abortar con pócimas similares, flotaba en el aire como un fantasma del pasado. Julio, atormentado, dudaba si debía seguir a Úrsula. Por un lado, la posibilidad de sacar a Adriana de su camino lo atraía como una promesa de libertad. Por otro, los recuerdos de los abrazos, de la compasión que Adriana le mostró, cuando nadie más lo hacía, le desgarraban el alma. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si nos descubren?, preguntó con voz débil. Úrsula lo fulminó con la mirada fría. No hay vuelta atrás. Si queremos cambiar nuestro destino, debemos ser firmes. Adriana no puede seguir viva. La doncella, ajena al verdadero trasfondo de la misión, cumplió la orden y regresó de la botica con un frasco pequeño envuelto en tela. Entregó la misión, sin imaginar que ese líquido podría convertirse en la condena de alguien. Úrsula guardó el frasco con cuidado reverente, como si fuera una joya invaluable. Mientras tanto, Adriana seguía sin sospechar las intrigas que se tramaban a sus espaldas. Su atención estaba centrada en desenmascarar a los duques y proteger a sus hermanos, sin imaginar que la amenaza más cercana venía de su propia prima y de Julio, aquel a quien había intentado salvar de la desesperación. En los pasillos del palacio, el aire se volvió más pesado. Algo oscuro se movía entre las sombras, invisible, pero palpable. El frasco escondido en la habitación de Úrsula se había convertido ahora en símbolo de traición. Pequeño, discreto, pero capaz de cambiar todos los destinos. La noche del brindis se acercaba, con un aire de fatalidad. Úrsula, con el frasco oculto entre sus pertenencias, planeaba cada detalle, como si se tratara de un ritual sagrado. La mesa principal ya estaba preparada. Copas de cristal alineadas, velas encendidas, proyectando sombras temblorosas sobre las paredes. Una tensión invisible envolvía a todos los presentes. El plan parecía simple, pero escondía una crueldad devastadora. En el momento en que todos levantaban sus copas, Adriana tomó la suya, adulterada con el misterioso remedio. Nadie sabía que en ese gesto de celebración se escondía la semilla de la tragedia. Úrsula repasaba mentalmente la escena. Ver a su prima, llevar la copa a los labios, observar cómo el veneno, o tal vez un potente narcótico, empezaba a hacer efecto, y contemplar la desesperación de Rafael al verla caer. Julio, sentado a un lado, temblaba. Había aceptado formar parte del plan, pero ahora la idea lo atormentaba.
Recordaba los abrazos de Adriana, sus palabras de aliento, la ternura de Pedrito al decirle que lo quería. Cada recuerdo era como una puñalada a su conciencia. Se preguntaba si tendría el valor de detener todo en el último instante. Quizás intercambiar las copas y cargar él mismo con el destino que habían preparado para su prima. Los invitados comenzaban a reunirse. José Luis, con su habitual arrogancia, alzó la copa, sin darse cuenta del peligro que se cernía sobre su propia familia. Victoria, interpretando a la mujer frágil y enferma, se sentó fingiendo debilidad, ojos fijos en cada movimiento de Adriana con fervor. Nadie sospechaba que la verdadera daga estaba en manos de Úrsula. El momento había llegado. La doncella, siguiendo las instrucciones, sirvió las copas bajo la atenta supervisión de su señora. Úrsula sostuvo la copa de Adriana un instante más, asegurándose de que fuera la correcta. Su sonrisa era fría, calculada, como la de un verdugo contemplando al condenado. «Brindemos por el futuro de Valle Salvaje», exclamó José Luis, levantando la copa. Todos replicaron el gesto. Y en ese instante, el corazón de Julio dio un vuelco. Miró a Adriana, ajena a la conspiración, sonriendo serenamente, sosteniendo la copa entre sus manos. El sudor frío recorrió la frente del joven. El silencio previo al brindis se prolongó eternamente. Pesado, cargado de un misterio insoportable. ¿Bebería Adriana de esa copa envenenada? ¿Se atrevería Julio a cambiar su destino en el último momento? Nadie lo sabía. Lo único seguro era que la historia de Valle Salvaje estaba a punto de alcanzar un punto sin retorno. La copa brillaba bajo la luz de las velas. Y cuando los labios de Adriana se acercaban lentamente al cristal, el destino de todos pendía de un hilo invisible, frágil como el mismo sonido del brindis que estaba a punto de estallar en el salón.